3 ejercicios de densidad. Haremos 3 ejercicios de densidad. Uno donde debes hallar la densidad, otro donde te dan la densidad y debes hallar el volumen, y el último es donde te dan la densidad y debes hallar la masa. Yo soy Wilson Martínez, esto es 2Pi, bienvenidos. El titanio es un metal hermoso que se usa para la creación de naves espaciales. Tiene gran resistencia a la presión y a la temperatura. Ejercicio 1. El lado de un cubo de titanio mide 1 metro. El cubo tiene una masa de 4.507 kilogramos. Exprese la densidad del titanio en gramos por mililitro. Análisis. Lo primero que debemos hacer es hallar el volumen del cubo. Luego usaremos la ecuación de densidad que imagino ustedes ya conocen, que nos dice que la densidad es igual a masa sobre volumen. La masa ya la tenemos, el volumen ya lo debimos haber hallado, entonces con eso habremos hallado la densidad en kilogramos por metro cúbico, y ese sería nuestro tercer paso. Lo último que debemos hacer es pasar la densidad a gramos por mililitro. Empecemos. Solución. Lo primero que nos dicen es que el titanio está en forma de cubo en este caso. Y nos dicen que un lado del cubo mide 1 metro. De geometría básica sabemos que todos los lados de un cubo miden lo mismo. Por lo tanto, este cubo tendrá 1 metro de ancho, 1 metro de largo y 1 metro de alto. Y recordemos que el volumen de un cubo es lado por lado por lado. Es decir, lado al cubo. Entonces, hallar el volumen de un cubo es más fácil que sumar 2 más 2. Hagámoslo. Como lo ven, el volumen del cubo es 1 metro cúbico. Esto porque 1 por 1 por 1 nos da 1. Y metro por metro por metro nos da metro cúbico. Es bastante fácil. Ahora nos vamos al segundo paso. Usamos la ecuación de densidad que nos dice que la densidad de cualquier cosa siempre será masa sobre volumen. En tercer lugar, escribimos la densidad en kilogramos por metro cúbico. En este caso sería de la siguiente manera. Densidad es igual a masa sobre volumen. La masa del cubo es de 4.507 kilogramos y su volumen es de 1 metro cúbico. Entonces, 4.507 dividido en 1 me da 4.507. Y las unidades son kilogramo por metro cúbico. Ya solo nos falta el último paso, pasar esa densidad a gramos por mililitro. Para eso realizamos una conversión de unidades. Si ustedes tienen dificultades con conversión de unidades, en esa tarjeta les dejo varios videos para que puedan repasar el tema. Ahora, la conversión sería de la siguiente forma. 4.507 kilogramos por metro cúbico. Primero vamos a transformar los kilogramos a gramos. Para eso lo multiplico por el factor de conversión de kilogramos a gramos, que me dice que 1 kilogramo son 1000 gramos. Con eso puedo cancelar los kilogramos y nos dará en la parte de arriba gramos. Ahora, transformo el metro cúbico en mililitros. Esto lo haré por partes. Primero tomo el metro cúbico y lo paso a litros. Con este factor de conversión cancelo los metros cúbicos y por ahora tengo litros en la parte de abajo. Ahora cancelo los litros para transformarlos en mililitros con este factor de conversión. Ahora solo me queda multiplicar y dividir para finalmente obtener 4.507 gramos por mililitro. Respuesta: la densidad del titanio en gramos por mililitro es de 4.507. Ejercicio 2. Karl Landsteiner
fue un biólogo y patólogo que nació en Viena y descubrió los diferentes tipos de sangre que conocemos hoy en día, algo que facilitó las transfusiones de sangre. Luego de una jornada de trabajo, un carro especializado en transportar sangre lleva consigo varias muestras de sangre. Todas esas bolsas tienen una masa de 23.85 kilogramos. Si el carro lleva 50 bolsas, ¿qué cantidad de sangre lleva cada bolsa en volumen si la densidad de la sangre es de 1.06 gramos por centímetro cúbico? Análisis. En este caso debemos hallar el volumen de cada bolsa de sangre. Lo resolveremos de la siguiente manera. Primero, tomamos la masa en kilogramos de las 50 bolsas de sangre y la pasamos a gramos para que más adelante se cancelen con los gramos del dato de densidad que nos dieron. Segundo, tomamos el valor en gramos y lo dividimos en 50 bolsas. Eso nos dará la cantidad de masa de sangre por bolsa. Tercero, tomamos el valor de la masa de sangre por bolsa y lo multiplicamos por el inverso de la densidad para que se cancelen los gramos. Si no lo hacemos así, los gramos no se van a cancelar. Solución: 23.85 kilogramos lo multiplicamos por el factor de conversión de kilogramos a gramos. Cancelamos los kilogramos y nos quedan 23.850 gramos. Ahora debemos dividir esa cantidad en 50 bolsas. El resultado nos da 477 gramos de sangre por bolsa. Por último, multiplicamos por el inverso de la densidad para que los gramos se cancelen. Nuevamente, si no lo hacemos así, los gramos no se cancelan. Después de hacer la multiplicación, obtenemos 457 centímetros cúbicos de sangre por bolsa. Respuesta: cada bolsa contiene 450 centímetros cúbicos de sangre. Ejercicio 3. No hay lugar más salado en el mundo que el salar de Uyuni. Así es, sal, literal. En este lugar hay sal en todos lados. Hasta el hotel está hecho de sal. Bueno, una parte del hotel. El cloruro de sodio, principal componente de la sal de cocina, tiene una densidad de 2.16 gramos por centímetro cúbico o mililitro. En el laboratorio tienes una probeta, la cual tiene un volumen de 10 mililitros de agua. Agregas un poquito de sal y el volumen sube a 11 mililitros. ¿Cuánta masa de cloruro de sodio añadiste a la probeta? A ver, este problema deberíamos de ser capaces de resolverlo mentalmente. Vamos a intentarlo. Si yo tengo una probeta que tiene 10 mililitros de agua y yo añado un poquitico de sal, y el volumen sube 1 mililitro porque nos dice que pasa de 10 a 11 mililitros, quiere decir que hemos añadido 1 mililitro de sal. Y del análisis anterior sabemos que 1 mililitro de sal tiene una masa de 2.16 gramos. Eso quiere decir que hemos añadido 2.16 gramos de sal, porque hemos añadido solo 1 mililitro de sal. ¿Sí les dan las cuentas, chicos? Voy a intentar ampliar un poco más el concepto de densidad para que sea fácil de asimilar. La densidad nos dice cuánta masa hay de algo por unidad de volumen. Es decir, por 1 mililitro, por 1 centímetro cúbico, por 1 metro cúbico, siempre va dividido en 1. Del primer ejemplo, cuando ya lo resolvimos, nos dimos cuenta que 1 metro cúbico de titanio tiene una masa de 4.507
kilogramos. Es decir, cada cubo que tenga un volumen de 1 metro cúbico y que sea de titanio va a tener una masa de 4.507 kilogramos. Ahora, en el caso de la sal es lo mismo. Cada mililitro de sal que yo tenga va a tener una masa de 2.16 gramos. Y si yo tengo 2 mililitros, pues voy a tener el doble de masa. Eso es la densidad. Nos dice cuánta masa hay en 1 mililitro, en 1 centímetro cúbico, en 1 metro cúbico, en 1 litro. Eso es la densidad. ¿Cuánta masa hay por unidad de volumen? Eso es la interpretación. Este último ejercicio yo quiero dejarlo así. Quiero retarlos a ustedes a que lo hagan mentalmente, porque eso va a ayudar a que desarrollen su cerebro y a que hagan todas esas operaciones mucho más rápido. Entonces intenten hacer este ejercicio de la sal de manera mental, ya con la información que les he dado, con la explicación y con el desarrollo que hicimos. Entonces, muchachos, inténtenlo. Igual si tienen dudas, y como ustedes si han visto videos míos anteriores, yo respondo el 90% de las preguntas. Entonces, si tienen dudas o no pudieron o algo, sencillamente déjenlas en los comentarios, que yo trato de resolverlas, de ayudarles, de contestarles, etc. Entonces, los invito a que traten de hacerlo, y si tienen dudas, pues las escriben abajo. Muchachos, hasta acá este video. Espero que estos 3 ejercicios rápidos de densidad les hayan servido para practicar. Los invito a que lo resuelvan ustedes mismos. Ya tienen las respuestas en el video, pero los invito a que practiquen, porque la práctica hace al maestro. Eso sencillamente viendo es difícil de aprender. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Si les gustó este video le pueden dar like. Si quieren se pueden suscribir al canal y pueden activar la campanita. Con eso cada vez que yo subo un video nuevo, YouTube les va a mandar una notificación y ustedes lo pueden ver, pueden opinar, comentar, etc. Muchas gracias por todo y chao.